Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy. En el libro del profeta Jonás, que hemos venido estudiando, hoy entramos ya en los últimos versículos de este libro y es nuestro anhelo, como siempre lo hemos manifestado, que sean de bendición y que cada día vayamos conociendo, creciendo y madurando en la fe a través del estudio profundo de la palabra de Dios y de las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para pelear la batalla, correr con paciencia la carrera de la misma, porque es muy importante, ya que el conocimiento de la palabra es una de las bases por las cuales nosotros podemos obtener victoria en Jesucristo. Hoy quiero que por favor me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a dar la enseñanza de los mismos. Y para lo cual, si tienes una Biblia a la mano, o los que estamos presentes acá, quiero que me acompañen en la lectura de los mismos, en la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el libro del profeta Jonás, capítulo 4, versículos 7 al 11. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 4, versículos 7 al 11 en el libro del profeta Jonás. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una hora nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Amén. Hoy, en esta oportunidad, ya en el final del libro del profeta Jonás, si nos damos cuenta, a través de lo que hemos venido estudiando, la rebeldía, la desobediencia, pero también la falta de amor, temor de Dios, amor al prójimo, del perdón en el profeta Jonás. Si bien es cierto, él tenía conocimiento de Dios, pero aquí bien nos estamos dando cuenta y vimos de la naturaleza humana que siempre está presente en nuestras vidas. Mas sin embargo, cuando nosotros estamos en el Señor, debemos de tener mucho cuidado de no caer en esto. Porque si bien es cierto, muchas veces el Señor, dentro de los privilegios o los ministerios que Él nos concede, nos envía a realizar muchas veces alguna misión que para nosotros decimos, es que no voy a poder, o es que esas personas son así, asá, y no, ellos no. Pero estamos viendo a través de este relato lo que la desobediencia, la rebeldía, pero sobre todo, como lo mencionamos, la falta de amor, de perdón hacia los enemigos que tenía Jonás. Aunado a eso, lamentablemente, el enojo, la ira, los deseos de venganza, el nacionalismo extremo que lo estaba llevando a practicar, en pocas palabras, lo que todos conocemos, la xenofobia. Mas sin embargo, incluso si nos damos cuenta en estos versículos finales, incluso hasta renegó de una planta que le había servido en algún momento como sombra para que el sol
no le cayese directamente en la cabeza, porque él se había sentado a esperar lo que él quería, ver la destrucción de la ciudad de Nínive y sus habitantes. Entonces, el Señor obra de muchas maneras en nuestras vidas, y en el caso del profeta Jonás no fue la excepción. A través de los estudios anteriores que hemos tenido, nos hemos venido dando cuenta que primero fue en la nave, luego en el fondo del mar, posteriormente cuando fue tragado por el pez, cuando fue vomitado, y luego fue, es cierto, fue a cumplir con el mandato del Señor, mas sin embargo todavía había en él residuos, y vaya que residuos de desobediencia, de rebeldía, que se puso a renegar, en pocas palabras también. Mira todos esos aspectos tan negativos que este profeta de Dios tuvo en ese momento. Mas sin embargo, la misericordia de Dios siempre se manifiesta en cualquier aspecto. Entonces, acá en este capítulo 4 de los versículos que hoy vamos a estudiar, nos estamos dando cuenta de lo siguiente. En el versículo número 7 dice: pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. El alba, todos sabemos que el alba es el amanecer de un día. Esas horas que son antes que salga el sol. Y dice acá la palabra que precisamente fue en el amanecer del día siguiente de esto. Y nos damos cuenta acá que Dios es el eterno creador, ya que Él también, lo hemos dicho siempre, que su santa y soberana voluntad siempre va a imperar. Recordemos que definitivamente lo mencionamos, que Dios es el creador, tanto de los cielos, de la tierra, de todo lo que está arriba, sobre y debajo de los mismos, de todos los seres humanos, de todo lo que tiene aliento de vida, lo que es energía, lo que es materia, lo visible e invisible. Y mira, en los propósitos de Dios hay algo muy hermoso, que lo que Él hace, lo hace siempre con un propósito. Y por eso lo que es la santa y soberana voluntad de Dios, que Él cuando realiza o dice algo, lo hace en su sabiduría, en su justicia y en su santidad. Y mira, acá en el libro de Job, específicamente hay un versículo que es muy importante saber discernir y que viene en relación precisamente a esto. En Job capítulo 1 y versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo tiempo, en toda circunstancia, siempre lo hemos dicho, que debemos de darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque si muchas veces suceden cosas negativas en nuestra vida, son con un propósito. Recordemos lo que dice la Biblia: y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces acá se está confirmando esto. Así como Dios permite que una calabacera, o sea, una planta, le dé protección, dándole sombra al profeta, así también él puede permitir también quitarla, como efectivamente acá sucedió, para darle a conocer a Jonás que siempre hay un propósito de parte de Dios en nuestras vidas y en lo que Él realiza. Entonces, recordemos que los propósitos de Dios no son los del hombre, ya que acá, mira, si nos damos cuenta, dice que Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Cualquiera dirá: ala, pero ¿por qué Dios hizo esto? Lo estamos mencionando.
la calabacera se secó y nos damos cuenta que así como creció, también se murió. Es como la flor del campo, y es que eso es bíblico, que la flor hoy puede estar en toda su plenitud, pero un día se marchita, se seca y se muere. El ser humano es igual. Nace, crece, se reproduce y muere. Tanto físicamente, que es la muerte que todos vamos a tener físicamente. Y muchos mueren espiritualmente porque lamentablemente no nacen de nuevo. Solamente tienen un nacimiento, el normal, o sea, el físico, en el vientre de la madre, y lamentablemente mueren espiritualmente separados de Dios, de Jesucristo, y sin esperanza en la vida. Mientras que los hijos y las que son hijas de Dios, si llega el día que tenemos que partir y estamos en obediencia, pues solamente la muerte física vamos a tener, más no la muerte espiritual, que es la condenación, y que muchos tienen al morir. Entonces, acá nos damos cuenta de algo muy importante. Fíjate que si hay algo muy hermoso, es que siempre lo hemos dicho, que es muy bueno, si está a nuestro alcance, tener varias versiones de la palabra de Dios, porque muchas versiones más recientes son un poco más apegadas a nuestro idioma y que son fáciles de entender. Por ejemplo, nosotros utilizamos lo que nosotros consideramos que es la mejor Biblia, como lo es Reina Valera 1960, pero esta a veces tiene ciertas palabras que son muy difíciles de entender y tenemos que acudir muchas veces tanto a los diccionarios bíblicos, a los diccionarios seculares, mientras que, por ejemplo, para que nos entendamos y nos demos cuenta de lo que estamos exponiendo en este momento, en la versión de la Biblia, traducción lenguaje actual, acerca de este versículo número 7, nos dice: pero después Dios hizo que un gusano viniera al otro día y picara la planta, y ésta pronto se secó. En la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: pero Dios también proveyó un gusano al amanecer del día siguiente. El gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Ahí definitivamente nos confirma lo que estamos exponiendo, aunado a lo que nosotros al principio dijimos. Luego, en el siguiente versículo, en el número 8, dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Mira hasta qué límites estaba llegando el profeta Jonás en su carne. Porque aquí automáticamente nos estamos dando cuenta que se aplica hoy en día. Lamentablemente, lo tenemos que decir, que debemos de tener cuidado en no ser carnales. Porque cuando se piensa y se actúa en la carne, mira lo que sucede. Y esto fue lo que estaba pasando con el profeta Jonás. Porque dice que acá, que y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Aquí cuando dice y aconteció que al salir el sol, nos habla de la claridad del día, que Dios preparó un recio viento solano. Nosotros sabemos que Dios, lo dijimos en el anterior versículo, Dios eterno creador. Él tiene el control total de todo, y ya no digamos de lo que son las leyes de la naturaleza.
lo que son los fenómenos atmosféricos, el poder divino, un recio viento solano. ¿Qué es esto? Es un viento caliente y seco, que en muchos lados se le conoce como siroco o verdad del sureste, y que sopla mucho en el desierto de Arabia específicamente. Y la enramada que el profeta Jonás construyó para proteger su estancia en ese lugar no fue suficiente para controlar esto. Y aquí nos damos cuenta de Dios Todopoderoso, omnipotente, porque dice que el sol hirió al profeta Jonás en la cabeza. Sin duda alguna, si bien es cierto, él estaba siendo protegido así corporalmente en la sombra de la planta, esta se secó y lógicamente lo dejó desprotegido en ese aspecto. Entonces, acá cuando se refiere a esto que mencionamos, es cuando alguien por su actitud se aparta de Dios, y eso fue lo que hizo el profeta Jonás. Él estaba apartado de Dios, mas sin embargo Dios en su misericordia estaba ahí para protegerlo. ¿Y por qué decimos esto? Porque desde el momento que así como Dios permitió que la planta lo cubriera, así también Dios también hizo que se secara. Y aquí entra lo que mencionamos al principio de Job capítulo 1 versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta que el despojarse a sí mismo es no tener cobertura. Lo dijimos en su momento, que la calabacera, al darle sombra al profeta Jonás, si lo aplicamos hoy en día a nuestras vidas, la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo debe estar en nuestras vidas. La cobertura espiritual terrenal que el Señor ha dado su mandato de estar congregados en la iglesia, y que ésta, a través del hermano pastor, de toda la congregación, el estar en comunión, esa cobertura nos va a cubrir a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor la está permitiendo. Entonces, cuando alguien anda a la intemperie espiritualmente, y ya no digamos desde el punto de vista terrenal, está expuesto a muchos males. Y era lo que, si nos estamos dando cuenta, desde el capítulo 1 hasta este momento, era lo que le estaba pasando al profeta Jonás. El desaliento, el estar sin esperanza, la impaciencia, el renegar de la vida. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que sentía que era mejor morir. Miren hasta dónde estaba llegando el renegar de él en el caso de Jonás. Y aquí nos damos cuenta la prueba de la fe, y por eso lo dijimos, que Dios permite muchas veces las cosas, principalmente cosas muy duras a nuestras vidas, para que nosotros vayamos aprendiendo. A manera de ejemplo, cuando nos corrigen, cuando en su momento nuestros papás, cuando éramos niños o adolescentes, o aún siendo adultos, ellos tienen todavía la autoridad de poder corregirnos de muchas maneras. Si bien es cierto, todos conocemos, al menos acá en Guatemala y en la mayoría de los países del mundo, que al llegar a los 18 años pues ya somos adultos y que ya somos responsables de nuestros propios actos en todo aspecto. También debemos de estar sujetos en primer lugar a nuestra máxima autoridad, que es Jesucristo. Luego, en el orden terrenal que Él estableció, amar, respetar, honrar a nuestros papás, si los tenemos vivos, y obedecerles. Y si en algún momento ellos nos reprenden o nos corrigen,
debemos de recibirlo. Entonces, si nos damos cuenta acá, entonces todo esto, mira, en el versículo número 9 dice: entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Mira hasta dónde estaba llegando este varón, el estar, pero en un momento tan duro para él, pero porque él quería, como se dice comúnmente a veces en el argot popular, es que él anda porque quiere así. Dios le pregunta al profeta Jonás, y acá se manifiesta nuevamente el enojo. ¿Por qué? Porque por la calabacera que se había secado. El profeta Jonás continúa renegando. Mira, y en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, acerca de esto nos dice, este versículo número 9, entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte? Porque la planta murió. Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. En la versión de la Biblia Dios habla hoy nos dice, pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Porque se haya secado la mata de ricino. Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Mira. Y en la versión de la Nueva Biblia Latinoamericana de este versículo número 9 nos dice, entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Mira, ¿hasta dónde? Pero mira, qué tremendo. Luego dice en el versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Mira ese diálogo tan hermoso que tuvo Dios con el profeta Jonás. Y dijo Jehová. En la Biblia, cuando se refiere a esto, hay muchos pasajes que también está escrito, así dijo Jehová, o así dijo el Señor. Y acá dice, y dijo Jehová. O sea, dijo Dios. Dios amonesta al profeta Jonás por su actitud. Dios tuvo misericordia de los y de las de Nínive, quienes también eran seres humanos creados por Dios, lo cual contrasta con la indiferencia del profeta Jonás frente a una posible condenación de los de Nínive. La misericordia de Dios es más grande que la preocupación que tenía el profeta Jonás por una planta silvestre que él no había hecho, ni mucho menos el profeta Jonás merecía por esa actitud. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, lo volvemos a reiterar, y si nos damos cuenta a través de este relato, que tanto para los de Nínive, hombres y mujeres, niños y niñas, y hasta los animales, encontraron gracia ante Dios. En la versión de la Biblia de Jerusalén 1975 nos dice, y Yahvé dijo, tú tienes lástima de un ricino, por el que nada te fatigaste, que no hiciste tú crecer, que en el término de una noche feneció. Y en la versión de la Biblia Dios habla hoy, entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de ricino, ni la hiciste crecer, en una noche nació, y en la otra se murió, sin embargo, le tienes compasión. Mira el contraste. Mientras que el profeta lamentablemente estaba cayendo en el error de poner sus ojos en lo material, en lo que le convenía, desvió sus ojos de lo que realmente él tenía que poner su mirada, en ver la gracia y misericordia de Dios hacia el prójimo. Y mira, en el versículo número 11,
Aquí hay algo muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. Es que, como lo dice acá, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Mira, la ignorancia en todo aspecto de la vida, en lo espiritual, terrenal, físicamente y materialmente, muchas veces pasa factura. Porque no es lo mismo que una persona conozca de algo y de alguien a alguien que no conozca. En todo aspecto. Yo sé que hay muchas personas que por algún motivo no les ha llegado el anuncio del Evangelio de Jesucristo. Eso es algo real. Pero la mayoría, principalmente los que tenemos la bendición de vivir en esta nación, acá en Guatemala y también en otros países, el Evangelio se está predicando por todos los medios. Y si nos damos cuenta que muchas veces la ignorancia pasa factura, porque aquí lo dice, que los de Nínive, es cierto, los asirios que habitaban Nínive, que era la capital de este imperio, ellos eran idólatras. Ellos eran dados mucho, como lo mencionamos, a la idolatría de un ídolo pagano, a una potestad demoníaca que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo, llamado Istar. O sea, ellos no conocían de Dios, había ignorancia plena en ellos, mas sin embargo sí atendieron el llamado de Dios a través del profeta Jonás, porque lo dijimos, el imperio asirio en ese momento se encontraba pasando por un declive en todo aspecto y fueron tocados en su corazón para arrepentirse de su maldad, a pesar que no conocían de Dios. Jonás sí conocía de Dios porque era profeta de Dios, y ellos no conocían. Y por eso dice acá, cuando el Señor le hace ver al profeta Jonás que él estaba más interesado, o sea, Jonás, en la calabacera que ni él había hecho, porque es lógico, Dios, eterno creador, el hombre y la mujer somos también creación hechas por Dios. Entonces, era lógico. Y acá lo dice plenamente, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Tú sabes que el discernir es diferenciar una cosa de la otra. Pero muchas veces hay muchas personas que no saben diferenciar plenamente entre una cosa y la otra. Desde el momento que Dios le dice al profeta Jonás que aquellos y aquellas no sabían discernir de lo que había en su mano derecha y su mano izquierda, era porque había ignorancia, había lógicamente incredulidad en ellos, dureza de corazón, ceguera y sordera espiritual. Y cuando una persona está así, no es lo mismo de alguien que sí conoce de Dios y que sus ojos, sus oídos y su boca es espiritual. Jonás conocía de Dios, mientras que los de Nínive no. Mas sin embargo, vemos los contrastes. Mientras que aquel renegaba, aquellos y aquellas sí recibieron el mensaje. ¿Por qué? Porque tuvieron un corazón abierto. Hubo un avivamiento espiritual en ese lugar pagano. Es que Dios no hace acepción de personas. Media vez una persona, sea hombre o mujer, de cualquier nacionalidad o de cualquier posición social, no importa.
se acerca a Dios con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de éste se agradará a Dios, dice la palabra. Dios es grande en amor y en misericordia, que Él no hace acepción de personas. Él es justo porque ve el corazón de las personas. El hombre ve lo que sus ojos están viendo, mas Jehová mira el corazón, así lo dice la palabra. Entonces, acá vemos algo muy hermoso. Dios de misericordia. Y esto definitivamente a la luz de la palabra, mira cómo es de hermoso. Porque en el Salmo número, vamos a ver, acá en el Salmo número 51, específicamente versículo 17, lo que les mencionamos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, lo que les mencionamos. Y mira, Dios está abierto en cualquier momento. Porque mira lo que habla acá la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías. Estos versículos son muy conocidos, muy especialmente el número 18. Pero vamos a leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos 16 al 18. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Luego, aquí mismo, en el capítulo número 55 y versículos 6 y 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y esta palabra siempre ha estado vigente y hoy está vigente sin acepción de personas. Y es para todos los seres humanos, desde América, Europa, Asia, África, Oceanía, norte a sur, oriente y occidente. Es para todos. Y mira la benignidad de Dios. Y en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17 y versículo número 30 nos dice a propósito de la benignidad de Dios: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento y la conversión nos da la bendición. Y aquí, definitivamente, mira, acá lo menciona el Señor en su palabra: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Sabemos que lo mencionamos nuevamente. Nínive era grande en extremo. Era la capital del imperio de Asiria. Y dice acá más de 120,000 personas, entre hombres, mujeres, niños y niñas, y que no saben discernir. Mira, y esto, mira, en el libro de Deuteronomio, específicamente en el capítulo número 1 y versículo 39, mira lo que dice la palabra del Señor: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá
y a ellos la daré, y ellos la heredarán. Mira, principalmente los niños y niñas de unos 8 años para abajo, que todavía no tienen pleno conocimiento, no tienen plena conciencia. Y mira, a manera de referencia, Dios en su momento estuvo dispuesto a perdonar a los de Sodoma y de Gomorra si había en esas ciudades por lo menos 10 justos. Y cuánto más en una ciudad de más de 120,000 habitantes, con adultos y niños, e incluso los animalitos. Y en el caso de los hombres y de las mujeres que no sabían discernir su mano derecha de la izquierda, o sea, la ignorancia plena, faltos de conocimiento espiritual y terrenal, con niños y niñas de 3 o 4 años de edad. Es razonable considerar que la población excediera aproximadamente a unos 600,000 habitantes. Entonces, Dios también tuvo compasión de los animalitos. Y si nos damos cuenta también de algo muy importante, como lo mencionamos, que Dios usó el crecimiento y la muerte de la planta a causa de un gusano para confrontar al profeta Jonás sobre su enojo, su ira, su rebeldía, su desobediencia, el nacionalismo extremo, la falta de amor al prójimo, ya que el profeta Jonás deseaba la destrucción de los de Nínive. Y mira, la justicia del hombre no es la justicia de Dios, porque el hombre y la mujer como seres humanos, cuando les hacen un daño extremo, ellos siempre andan buscando los deseos de venganza. Por una parte es comprensible, mas no es admisible. ¿Y sabes por qué? Porque si bien es cierto, como seres humanos todos tenemos cualidades, virtudes y defectos, todos pensamos y actuamos de diferente manera. Pero si de algo tenemos que ser conscientes, que hay cosas que son nocivas para la humanidad, como los deseos o el ejecutar venganza por mano propia. Sabemos que no es fácil. Sabemos que hay personas que han sufrido, pero en una forma bárbara, y que desde el punto de vista terrenal, cuando nos han hecho daño, la venganza está a la puerta y el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, está metiendo la cizaña para que se haga daño a los demás. Mas sin embargo, el mandato del Señor es amar a Dios, el amar al prójimo, el perdonarlo. Porque si nosotros queremos que Él nos perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, también debemos de perdonar a aquel que nos ha ofendido, aquel que nos ha hecho daño, y debemos de pedirle perdón también a las personas que hemos ofendido. Porque así como una persona es ofendida, también en algún momento ofende. Aún con el pensamiento, muchas veces ofendemos a nuestro prójimo. Y lamentablemente, en el caso del profeta Jonás, se dio esto también, la falta de perdón. Si bien es cierto, lo mencionamos al principio, el imperio asirio, desde el punto de vista de la historia, es considerado uno de los más sanguinarios y crueles que han existido a través del tiempo. Ellos fueron los que inventaron tácticas y maquinarias de guerra. En aquel tiempo, lo que le llamaban las catapultas, que eran unos grandes troncos de árboles y que en la punta de los mismos les hacían una especie como de una olla grande, y ahí metían grandes pedazos de rocas, piedras, juntamente con flechas, y en unas carretas
y con una especie de palanca las hacían como resorte para que fueran impulsadas y que al mismo tiempo con esa fuerza las piedras o las flechas traspasaban las altas murallas de las ciudades en aquel tiempo que ellos querían conquistar y las lanzaban al interior de las mismas ciudades para que causara destrucción. Y con las mismas catapultas, la punta que eran de madera gruesa y con las rocas que ponían, le daban duro a las murallas para derribarlas. Y ellos inventaron lo que eran la esclavitud forzada, lo que era lo que nosotros conocemos, lo que es que ellos llevaban a los habitantes de los lugares que ellos conquistaban, los deportaban en unas condiciones infrahumanas. Lo dijimos al principio en la introducción de este estudio, que ellos cometieron lo que se conoce hoy en día como crímenes de lesa humanidad, que son repudiables, deleznables y condenables desde todo punto de vista. Y el pueblo de Israel lo sufrió, porque cuando las 10 tribus del norte que tenían como capital Samaria fueron llevados cautivos a Asiria, ellos fueron transportados, fueron deportados en unas condiciones infrahumanas, como se conoce comúnmente. Se habla a través de la historia judía y de la historia secular que los hombres iban descalzos, iban solamente cubiertos sus partes íntimas y que tuvieron que recorrer una distancia considerable y muchos se murieron, muchos fueron presa fácil de las enfermedades, principalmente las pulmonares. Muchos llegaron en condiciones pero terribles, y esto lo hacían los asirios para que sus enemigos que no habían conquistado se dieran cuenta de lo que les esperaba si se oponían, si no se sometían a sus dictados. Transportaban a las personas casi medio desnudas, descalzas, azotándolos. Y en el caso del pueblo de Israel, fue llevado bajo esas condiciones. Y como lo mencionamos, hoy en día, como se conoce, considerado un crimen de lesa humanidad. Lo que sufrió el pueblo de Israel fue pero terrible. Además, los asirios fueron sanguinarios, porque ellos tomaban a las mujeres embarazadas y les sacaban del vientre los fetos y los agarraban y los estrellaban en las peñas, en las rocas, en el suelo. A los niños de cualquier edad los tomaban de los pies y los estrellaban en las rocas. O sea, un acto pero detestable. Ellos inventaron eso. Y eso se vivió en el conflicto armado interno de muchos países. En su momento, los ejércitos, principalmente de esas naciones, cometieron ese tipo de barbarie que el imperio asirio inventó. Entonces, todo el sufrimiento que el pueblo de Israel tuvo con los asirios, Jonás lo llevaba en su corazón, y eso mismo lo cegó, porque él quería la destrucción de esas personas. Mas, sin embargo, aquí nos damos cuenta que los asirios, al menos los que vivían en Nínive en ese tiempo, sí se arrepintieron de su maldad. Acá en la Biblia no aparece el nombre del rey que estaba gobernando el imperio asirio en ese tiempo de este acontecimiento de la predicación del profeta Jonás. Lo dijimos con anterioridad. Hay
dudas en el sentido histórico. No hay, no se conoce con certeza quién era el rey, pero se sabe o se calcula que a un rey llamado Adad Nirari III era el que estaba gobernando en ese tiempo aproximadamente. Se sabe. Y se sabe que este rey dio el ejemplo. Y ya dijimos, el enemigo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, ha tratado a través del tiempo, por medio de personas ateas y de escépticas o enemigos de Dios, de desvirtuar todo esto. Porque dicen que los asirios sí efectivamente se arrepintieron porque estaban confundidos, porque confundieron que pensaron que Jonás no era un profeta de Dios, sino que del ídolo que ellos estaban ahí, ellos adoraban. Pero no fue así. La palabra de Dios nos dice acá que desde el rey, todos los hombres y mujeres y hasta los animalitos ayunaron. Y en el caso de las personas se arrepintieron de corazón, y por eso Dios los perdonó y no los destruyó. Entonces hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, es nuestro anhelo que este estudio que hoy hemos concluido sea de bendición, y que todo esto que hizo que el profeta Jonás estuviera con esa actitud no lo practiquemos. Lo negativo, todo eso que mencionamos. Y acá también, amigo y amiga, para Dios no hay nada imposible. Él no hace acepción de personas. Tú puedes estar viviendo en este momento quizás en maldad o en pecado extremo. Yo no sé si andas a manera de ejemplo, y con todo respeto lo digo, no los critico tampoco porque yo también soy humano. No estoy de acuerdo también, lógicamente, cuando una persona actúa o vive haciéndole daño a las personas, pero sí, como seres humanos, nuestro deber es pedirle a Dios por esas personas que están en oscuridad. Si tú andas en sicariato o en brujería o en homosexualismo, lesbianismo, transexualismo, bestialismo, en alcohol o en drogadicción, adulterio o fornicación, tanto espiritual o físicamente, hoy si tú te arrepientes de corazón, mira lo que los de Nínive, ellos no conocían de Dios, ellos eran idólatras. Mas sin embargo, desde el rey que dio el ejemplo, que cuando escuchó el mensaje, dice que se despojó de su vestido, se sentó en ceniza, se vistió de cilicio e hizo un edicto para que todos hicieran lo mismo y que clamaran a Dios, no al ídolo de ellos, sino que clamaran a Dios, a Jehová de los ejércitos, el único y verdadero Dios, y que se arrepintieran de sus maldades. Quizás Dios los perdonara, y como efectivamente ayunaron, y hasta hicieron que los animalitos, que como su condición de animalitos, no tenían por qué estar pagando los platos rotos de los seres humanos, mas sin embargo, lo dijimos, los animalitos en aquel tiempo en el imperio asirio los utilizaban mucho, principalmente para cuando ellos hacían actos o cuando hacían honras fúnebres de los que fallecían, y utilizaban a los animales. Y entonces el rey hizo un edicto que hasta los animales no se les diese de comer ni de beber, o sea, un ayuno a todos por igual. Y eso agradó a Dios porque vio el corazón de aquellas personas que se arrepintieron de corazón. Entonces los perdonó. Aunque los antepasados, o quizás en algún momento los que estaban ahí en Nínive, habían participado de todo el dolor que le causaron al pueblo de Israel, y que por eso
el profeta Jonás quería que fueran destruidos por todo ese dolor, por todo eso malo que le habían hecho a Israel. Mas sin embargo, Dios se compadeció de ellos porque vio ese cambio. Ya posteriormente, en otra generación, o esa misma, se les olvidó de la gracia y misericordia de Dios y volvieron a lo mismo, y por eso fueron destruidos posteriormente por su maldad. Pero en este momento, este grupo de personas que se encontraron, toda la ciudad de Nínive se arrepintió, le pidió perdón a Dios por lo que estaban haciendo de maldad que había llegado hasta el cielo, dice. Llegó eso. Pero así como fue grande esa maldad y el pecado que ellos practicaban, así fue grande la misericordia y el perdón de Dios hacia ellos por el arrepentimiento. Hubo un avivamiento espiritual. Amigo y amiga, hoy tú puedes hacer lo mismo. No importa qué pecados tengas, pero si hoy te arrepientes de corazón, no lo dudes, Dios te perdona si confiesas tus pecados, renuncias a los mismos. Recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida y verás la gloria de Dios. Lo que tú no puedes hacer por tus propias fuerzas, lo que nosotros los seres humanos no podemos por nosotros mismos, Dios sí lo puede hacer. Dios hace lo imposible, lo hace posible, y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Hoy el Señor Jesucristo te está tocando a tu corazón para que le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Y serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que te encuentras caído o caída de la gracia, hoy es el día que el Señor te llama a que te reconcilies y que vuelvas al redil. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que luchamos cada día por perseverar en la palabra y de ser obedientes. Sigamos adelante, que todo esto que hoy hemos aprendido a través de este libro del profeta Jonás, todo eso negativo, lógicamente lo desechemos y lo echemos fuera de nuestras vidas. Y si en algún momento, por el daño que nos hayan hecho, o porque el enemigo muchas veces mete el deseo de venganza, de rencor, de resentimiento, no lo permitamos. Por eso el Señor lo dice en su palabra: clama a mí y yo te responderé. Cuando sintamos toda esa debilidad, acudamos al Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Y hoy, con todo el corazón, es nuestro anhelo, nuestro deseo, que este estudio haya sido de bendición. Cualquier duda o sugerencia la puedes hacer llegar a través de esta red social y plataforma digital. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, hoy te damos gracias por tu misericordia, por tu bendición, por tu amor y tu bondad. Gracias por permitirnos llegar hoy al final de este estudio bíblico en el libro del profeta Jonás. Gracias, Señor, porque vamos a iniciar un nuevo estudio con tu guianza, Espíritu Santo de Dios, porque esta palabra es revelada por ti, Espíritu Santo, para que se haga viva en nosotros y la pongamos por obra. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestras vidas y debemos de atender ese llamado, dejando por un lado lo negativo, dejando todo eso que le hizo tanto daño al profeta Jonás, y que el amor, el perdón, esté siempre presente en nuestras vidas para con aquel o aquella que nos haya hecho daño, ya que tú no haces acepción de personas, y así como un día tú nos recibiste y nos perdonaste de nuestros pecados y de la vieja vida sucia que llevábamos, así te pedimos por aquel y por aquella que hoy también se encuentra en la oscuridad, para que te conozca, Señor, y que tu luz admirable llegue este día a sus vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, y que cada día sigamos adelante. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado acá a través de este estudio bíblico. Si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros
su iglesia en el rapto, estaremos dando inicio a otro estudio bíblico y que sea de bendición. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, pastores del ministerio Rama de Olivo, de toda su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Es nuestro deseo que, si el Señor así lo permite, estemos nuevamente reunidos en la próxima transmisión para seguir nuevamente con el estudio bíblico correspondiente. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Bendiciones y hasta pronto. Adelante en victoria en Jesucristo. Amén, amén y amén.